En la cena de mi cumpleaños, mi nuera me soltó con frialdad. Esta es la última comida que tendrás antes de ir a un asilo. Mi hijo solo bajó la cabeza en silencio. Yo levanté la copa con calma, porque sabía bien que esa noche sería la última cena de ellos en la casa que en secreto estaba a mi nombre. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo Ana Elena y tengo 65 años. Jamás imaginé que mi cumpleaños se transformaría en el instante más humillante de mi vida, pero también en el día que lo cambiaría todo. Era un viernes por la noche cuando llegué al restaurante Bella Vista. Ese sitio elegante en pleno centro de la ciudad había sido escenario de muchas celebraciones especiales. Juan, mi hijo de 40 años, me había marcado temprano con esa voz melosa que usaba cuando buscaba algo. «Mamá, queremos festejar tu cumpleaños en grande. Te mereces algo especial». Debí haber sospechado. Juan no había mostrado interés por mí desde que Sofía entró en su vida, pero dentro de mí, la parte que aún espera lo mejor de quienes amas, quería creer que quizás las cosas iban a mejorar. Me puse mi vestido azul marino preferido, el mismo que Antonio, mi esposo fallecido, siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé con cuidado, peiné mis canas plateadas y usé los aretes de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Quería verme bien para mi familia. Al llegar al restaurante, vi a Juan y Sofía ya instalados en una mesa junto a la ventana. Él parecía nervioso, jugando con la servilleta, sin atreverse a mirarme. Sofía, en cambio, estaba exultante, llevaba un vestido rojo llamativo y esa sonrisa en la que había aprendido a no confiar. «Feliz cumpleaños, Ana Elena», dijo Sofía con un tono exageradamente alto y dulce, acercándose a darme un abrazo tan falso como su sonrisa. Juan se levantó, me besó la mejilla y dijo: «Feliz cumpleaños, mamá». Nos sentamos y pedimos la cena. Por un rato todo parecía normal. Hablamos del clima, del trabajo de Juan y de los planes de Sofía para redecorar la casa. Su casa, la misma vivienda donde ellos vivían, que yo había estado pagando durante años sin que lo supieran. Fue después del plato fuerte cuando Sofía decidió lanzarse. «Ana Elena», empezó, limpiándose los labios con la servilleta, «Juan y yo hemos estado hablando y creemos que llegó la hora de tener una charla importante contigo». Algo en su voz me puso en guardia. La forma en que dijo Juan y yo como si fueran un bloque en mi contra. El destello de malicia en sus ojos apenas disimulado. «¿De qué quieren hablar?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Sofía buscó la mirada de Juan y él asintió con nerviosismo. Estaba claro que habían practicado este momento. «Bueno», siguió Sofía, «pensamos que ya no es seguro para ti vivir sola. Has tenido algunos. Olvido últimamente». «¿Olvidos? ¿Qué olvidos?». Mi mente estaba tan clara como siempre. Yo misma manejaba mis cuentas, cocinaba, limpiaba, leía 3 libros a la semana. Pero me quedé en silencio, con ganas de escuchar hasta dónde llegaba esta farsa. «Hemos encontrado el lugar perfecto para ti», continuó Sofía. Subió la voz con un tono condescendiente que me hizo apretar los puños debajo de la mesa. «Los residenciales Los Rosales serán. Es un lugar bonito para adultos mayores. Tendrás compañía las 24 horas, atención médica, actividades, un asilo», dije despacio. «Un hogar de cuidados asistidos», corrigió Juan rápido, finalmente logrando hablar. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Miré a mi hijo, este hombre que había criado con tanto cariño desde que su padre murió hace 10 años. Ese niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas, que me pedía que le leyera antes de dormir, que me decía que al crecer se casaría conmigo porque yo era la mujer más bonita del mundo. «Ya organizamos todo», anunció Sofía con aire victorioso. «Puedes mudarte el lunes. Nosotros nos encargaremos de empacar tus cosas». Fue en ese instante cuando algo dentro de mí se rompió. No de tristeza, sino de certeza. Lo vi todo con absoluta claridad. Los años de manipulación disfrazada, la manera en que Sofía había ido separando poco a poco a Juan de mí.
las ocasiones en que me dejaron fuera de reuniones familiares, las charlas que se cortaban de golpe apenas entraba yo a una sala. Así que esta es mi última cena como mujer libre, dije conteniendo la voz. Sofía sonrió, creyendo que había ganado. No lo veas así, Ana Elena. Piénsalo como un inicio distinto. Di un sorbo a mi vino, saboreándolo. Después dejé la copa en la mesa y miré a Sofía directo a los ojos. Tienes razón, querida. Esta es mi última cena contigo. Hice una pausa mientras notaba que su sonrisa empezaba a temblar. Y esta es tu última cena con una casa donde vivir. El silencio que vino después fue abrumador. Juan parpadeó sin entender. Sofía palideció. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con menos seguridad en la voz. Sonreí. La primera sonrisa sincera de toda la noche. Mañana lo sabrás. Me levanté, tomé mi bolsa y dejé suficiente dinero para cubrir la cuenta. Al alejarme, escuché a Sofía regañando a Juan con dureza, pero sus voces se desvanecieron mientras salía del restaurante. Esa noche, sentada en mi sala, rodeada de fotos y recuerdos de una vida bien vivida, tomé mi teléfono y marqué un número que tenía grabado en la memoria. Señor Martínez, dije cuando mi abogado contestó. Soy Ana Elena Herrera. Necesito que vengamos mañana temprano. Es momento de que mi familia sepa la verdad sobre mis propiedades. Luego colgué y me serví una copa de vino. Al día siguiente, Sofía y Juan descubrirían que la anciana confundida, a la que querían encerrar en un asilo, era en realidad la dueña de la casa en la que vivían y de mucho más de lo que jamás imaginaron. Ese sábado amaneció despejado y frío. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café. Mientras esperaba que llegara el señor Martínez para revisar todos los papeles que iba a necesitar para lo que se avecinaba, pensaba en los años que había mantenido en secreto el verdadero alcance de mis bienes. Antonio y yo habíamos sido mucho más astutos de lo que nuestra familia suponía. Mientras ellos veían en mí a una viuda retirada que vivía de su pensión, yo había estado invirtiendo con prudencia en propiedades por toda la ciudad. La casa donde vivían Juan y Sofía era apenas el principio. El señor Martínez llegó a las 9 en punto, como siempre. Fernando Martínez había sido nuestro abogado familiar por 20 años, un hombre reservado que comprendía el valor del silencio. Buenos días, Ana Elena, me saludó mientras dejaba su portafolio sobre mi mesa del comedor. Supongo que al fin llegó el momento de actuar. Sí, contesté sirviéndole una taza de café. Ya no puedo seguir disimulando. Habíamos hablado de esta posibilidad muchas veces en los últimos años. Fernando había visto cómo Sofía había ido separando a Juan de mí y había preparado distintos escenarios legales para proteger mis bienes. ¿Estás segura de que quiere hacer esto?, me preguntó, aunque ambos sabíamos que ya no había retorno. Después de lo que pasó anoche, no me queda otra opción. Le conté sobre la cena, sobre el asilo, sobre la frialdad con la que planearon deshacerse de mí. Fernando escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Muy bien, dijo al final. Empezaremos con la notificación de desalojo. Como usted es la verdadera dueña de la casa en la calle de los Nogales, tiene todo el derecho legal. La casa en la calle de los Nogales. Juan y Sofía habían vivido allí 5 años, creyendo que era suya. Lo que no sabían era que cuando tuvieron problemas económicos hace 3 años, yo había pagado en silencio su hipoteca para evitar que perdieran la casa. El banco traspasó la escritura a mi nombre, pero nunca se los dije. ¿Cuánto tiempo tienen para salir?, pregunté. 30 días es lo que marca la ley, pero podemos reducirlo a 1 semana si argumentamos incumplimiento de contrato de arrendamiento. ¿Qué contrato de arrendamiento?, Fernando sonrió. El que firmaremos ahora mismo, fechado hace 3 años. Un documento que establece que el arrendamiento puede darse por terminado de inmediato en caso de falta de respeto o amenazas hacia la propietaria. Mientras estampaba mi firma en los documentos, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado hasta aquí. Recordé cuando Juan me presentó a Sofía por primera vez hace 8 años. En aquel entonces parecía encantadora, o al menos se esforzaba mucho por aparentarlo. Tu mamá es increíble. Me lo dijo esa primera cena. Espero que podamos ser muy cercanas. Y al principio parecía auténtica. Me ayudaba en la cocina,
Me preguntaba sobre Antonio. Mostraba interés en conocer la historia de nuestra familia, pero poco a poco todo empezó a cambiar. Primero fueron los comentarios disimulados insinuando que tal vez Juan me visitaba demasiado. ¿Necesita cortar un poco el cordón umbilical? ¿No crees?, me dijo una vez riéndose como si fuera un chiste, pero yo sabía que no lo era. Después vinieron las críticas disfrazadas de preocupación. Ana Elena, ¿estás segura de que deberías seguir manejando a tu edad? ¿O me preocupa que vivas sola? ¿Y si te caes y nadie se entera? Juan, mi querido Juan, empezó a repetir esas mismas dudas como si fueran suyas. Listo, anunció Fernando guardando los papeles en su maletín. Los documentos de desalojo se entregarán el lunes por la mañana. También preparé las cartas para el banco, cancelando todas las transferencias automáticas que usted ha estado cubriendo para sus gastos. Era algo que Sofía y Juan ignoraban. Durante los últimos años había estado pagando en silencio muchos de sus gastos. El carro de Sofía, las vacaciones que se dieron el año pasado, incluso algunos de los muebles caros que Sofía había comprado para su casa. ¿Y los servicios? También el lunes, luz, agua, gas, internet. Todo está a su nombre, así que legalmente puede suspenderlos. Sentí un dolor en el pecho por Juan. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Pero también surgió en mí una sensación más fuerte, de final. Habían cruzado una línea la noche anterior y ya no había regreso. Cuando Fernando se marchó, me quedé en la cocina con una segunda taza de café y el celular en la mano. Sabía que debía moverme rápido antes de que Sofía lograra manipular la situación. Marqué el número de Juan. Contestó al tercer timbrazo. «¿Mamá? ¿Estás bien? Ayer te fuiste muy rápido». Su voz sonaba sinceramente preocupada y por un instante mi determinación vaciló. Ese era mi niño, el bebé que llevé en brazos, el pequeño al que consolaba cuando tenía pesadillas. «Juan, necesito que vengas a casa. Solo tú. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar». «¿No puede esperar?» Sofía y yo íbamos a ir a ver casas para ti, cerca del asilo. Digo, cerca de los residenciales Los Rosales estaba yo. Y ahí seguían, incluso después de haberme avergonzado frente a todos. Continuaban con sus planes como si mi voz no contara. «No, Juan. No puede esperar. Ven ahora, o el lunes te enterarás de cosas de una forma mucho menos agradable». Hubo un silencio prolongado. «Mamá, me estás asustando. Debería asustarte. Ven solo, Juan. Si vienes con Sofía no abriré la puerta». Colgué antes de que alcanzara a contestar. Mientras aguardaba, caminé por mi casa. Esta casa que Antonio y yo habíamos comprado cuando Juan tenía 5 años. Cada rincón guardaba recuerdos. La marca en la pared donde Juan medía su altura cada cumpleaños. La mancha en la alfombra del jugo de uva que tiró a los 7 años. La foto de su graduación universitaria donde sonreía orgulloso con su título. ¿En qué momento todo se torció? ¿En qué instante mi hijo decidió que yo era un estorbo y no su madre? El timbre sonó exactamente 45 minutos después. Abrí la puerta y vi a Juan parado ahí, nervioso y confundido. «Hola, mamá. Entra», dije apartándome. Se sentó en el sofá donde había visto conmigo 1000 películas de Disney cuando era niño. Yo me acomodé frente a él en la silla de Antonio. «Juan», empecé. «Hay muchas cosas que ignoras sobre mí, sobre tu padre, sobre nuestra situación económica. Mamá, si esto es por el dinero del asilo, ya te dije que Keara y yo nos encargaremos». «Tu casa», lo interrumpí. «La casa donde vives con Keara. ¿Sabes quién es el verdadero dueño?» Juan frunció el ceño. «Es nuestra. Tenemos la hipoteca». «No, Juan, no la tienen». Saqué los papeles que Fernando había dejado y se los di. Vi cómo sus ojos recorrían las hojas, cómo su rostro pasaba de la confusión al impacto. Esto no puede ser cierto. Cuando iban a perder la casa hace 3 años, yo liquidé toda la deuda. El banco me transfirió la escritura. Han estado viviendo en mi propiedad durante 3 años. Juan se puso pálido. «¿Por qué no nos dijiste? Porque pensé que era mi hijo el que vivía ahí. Creí que algún día comprenderías lo que hice por ti». Mi voz se quebró un poco.
Pero anoche entendí que no tengo un hijo. Tengo a un desconocido que quiere encerrarme en un asilo para librarse de mí. Mamá, no es así. No es así. Me levanté y caminé hacia la ventana. Juan, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin que fuera por dinero o porque necesitabas algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? El silencio fue la única respuesta. El lunes, dije sin mirarlo, recibirás una notificación oficial de desalojo. Tienes una semana para encontrar otro sitio donde vivir. Mamá, no puedes hacer esto. Somos familia. Finalmente me giré para enfrentarlo. Esa noche en el restaurante me dejaste muy claro que ya no soy tu familia. Ahora vas a conocer las consecuencias de esa decisión. El domingo por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico como siempre hacía, el teléfono comenzó a sonar sin parar. No reconocí el primer número, pero contesté de todos modos. Ana Elena, soy Guadalupe, la hermana de Sofía, la voz áspera y acusadora. No puedo creer lo que le estás haciendo a mi hermana y a tu propio hijo. Así que ya había comenzado la campaña de Sofía. Lo había anticipado. Buenos días, Guadalupe. No sabía que tenías mi número. Sofía me lo dio. Está destrozada, Ana Elena. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? Me recosté en mi silla, preparándome para lo que sabía sería una larga charla. ¿Te habló Sofía de la cena del viernes? Me contó que estaba tratando de ayudarte, de buscarte un lugar seguro donde vivir y que tú reaccionaste como una loca. Una loca. Claro, esa sería la versión de Sofía. ¿Te dijo que me anunciaron que me iban a internar en un asilo sin siquiera pedirme mi opinión? Ana Elena, a tu edad es normal que necesites ayuda. Guadalupe, la interrumpí. Tengo 65 años, no 95. Administro mis finanzas, cocino, limpio, leo, conduzco. No tengo absolutamente nada mal en mi mente. Pero Sofía me dijo que has estado olvidando cosas, que a veces no reconoces a las personas. Mentiras, todo era mentira. Pero comprendí que Sofía llevaba meses, tal vez años, construyendo esta historia, preparando el terreno para este momento. Guadalupe, ¿alguna vez has hablado directamente conmigo sobre esos supuestos problemas de memoria? Hubo una pausa. Bueno, no, pero... Porque si lo hubieras hecho, ¿no crees que lo correcto era hablar conmigo primero antes de decidir mi futuro? Después de Guadalupe llamó la madre de Sofía, luego un primo de Juan que apenas había visto en años. Después la mejor amiga de Sofía. Todos con la misma versión. Que Ana Elena se había vuelto senil y cruel y que estaba castigando a su pobre familia por intentar cuidarla. Para el mediodía ya había recibido 12 llamadas similares. Sofía había estado muy ocupada. Fue entonces cuando escuché el timbre. Por la ventana vi un carro que no reconocí. Al abrir la puerta, apareció una mujer mayor que yo, con ropa elegante y una expresión seria. ¿Usted es Ana Elena Herrera? Sí, soy la doctora Alejandra Vega, especialista en geriatría. Su nuera me contactó, muy preocupada por su estado mental. Me pidió que viniera a evaluarla. Sentí como si me hubieran abofeteado. Sofía había llegado al extremo de traer a una doctora a mi casa sin mi permiso. No solicité ninguna evaluación, respondí con firmeza. Señora Herrera, entiendo que puede ser confuso, pero en ocasiones las personas con deterioro cognitivo no se dan cuenta de que necesitan apoyo. Doctora Vega, ¿verdad? Mantuve la voz tranquila pero firme. Aprecio que haya venido, pero no voy a permitir que entre a mi hogar sin una orden legal. Si mi nuera está tan preocupada por mi salud mental, puede recurrir a los canales legales correspondientes. La doctora pareció impactada por mi respuesta clara y directa. Señora, su familia de verdad está preocupada. Mi familia, le dije, me avisó el viernes por la noche que me iban a encerrar en un asilo sin pedirme opinión. Eso no suena a preocupación genuina, suena a manipulación. Cuando la doctora se fue, me senté en la cocina temblando. No de miedo, sino de furia. Sofía no pensaba detenerse. Estaba dispuesta a hacer que me declararan incapaz mentalmente para lograr su objetivo. Llamé de inmediato a Fernando. Ana Elena, ¿qué pasa? Le relaté lo de las llamadas, lo de la doctora, toda la campaña de desprestigio que Sofía había montado.
Esto es más grave de lo que imaginaba, dijo Fernando. Si consigue reunir suficientes testimonios de que usted es mentalmente incompetente, podría disputar legalmente sus decisiones sobre las propiedades. ¿Puede hacer eso? Es difícil, pero no imposible, sobre todo si convence a Juan de que declare. El corazón se me apretó. Mi propio hijo podría testificar en mi contra si Sofía lograba manipularlo. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que actuar más rápido de lo planeado y necesitamos documentos médicos que avalen su capacidad mental. Esa misma tarde, Fernando consiguió una cita urgente con el doctor González, mi médico de cabecera desde hace 15 años, además de una evaluación cognitiva completa con un neuropsicólogo. Mientras tanto, las llamadas no paraban. Familiares lejanos, vecinos contactados por Sofía, incluso algunas de mis antiguas colegas de la escuela donde había enseñado antes de jubilarme. La más dolorosa fue la de mi hermana Rosa, que vive en otro estado. Ana Elena, su voz reflejaba preocupación. Juan me llamó. Me dijo que has estado actuando raro, que los corriste de tu casa sin motivo. Su casa, repetí con amargura. Sí, tu casa, Ana. ¿De verdad es necesario ser tan radical? Son tu familia. Rosa, ¿piensas que yo perdería la razón de la nada? Bueno, no, pero la edad puede influir. Tengo 65 años, Rosa, igual que tú. Eso la dejó callada por un instante. Mira, seguí. Te voy a mandar unos documentos por correo electrónico. Quiero que conozcas la situación real antes de juzgarme. Esa noche preparé un paquete completo con información. Copias de las escrituras de mis propiedades, estados de cuenta de los bancos, el historial de pagos que había hecho por Juan y Sofía, incluso grabaciones de audio que había hecho en secreto durante algunas de nuestras conversaciones recientes donde Sofía había sido especialmente cruel. No solo se lo envié a Rosa, también a varios familiares importantes. Quería que vieran las pruebas antes de que Sofía envenenara por completo sus pensamientos. El lunes en la mañana la respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. A las 7 sonó mi teléfono. Era Juan y hablaba alterado. Mamá, hay un hombre en la puerta con papeles legales. Dice que tenemos que dejar la casa. ¿Sí? Contesté con calma. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste llamar a la policía como si fuéramos delincuentes? Juan, no llamé a la policía. Pedí a un alguacil que entregara una notificación legal de desalojo. Hay una gran diferencia, pero somos tu familia. Anoche tu esposa trajo a una doctora a mi casa sin mi permiso para declararme mentalmente incapaz. ¿Eso también fue porque somos familia? Silencio. Juan, continué. Sofía ha estado llamando a todos nuestros conocidos para decirles que estoy loca. Ha estado armando un caso para quitarme el control de mis decisiones. ¿Lo sabías? Más silencio. Mamá, dijo al fin, su voz más baja. Sofía dice que solo quiere protegerte. ¿De quién me está protegiendo, Juan? ¿De mí misma? Ella dice que podrías lastimarte viviendo sola, que podrías caer con estafadores. Juan, escúchate. Repites las palabras de tu esposa como un loro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento propio sobre tu madre? La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. No sé, murmuró por fin. Esa es la respuesta más sincera que has dado en años. Después de colgar, me quedé en mi cocina, mirando por la ventana el jardín que Antonio y yo habíamos sembrado juntos. Me sentía más sola que desde la muerte de él, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Libre de fingir que todo estaba bien. Libre de aparentar que Sofía me interesaba, libre de andar con cuidado alrededor de los sentimientos de Juan. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Fernando. Ana Elena, tengo noticias. Juan acaba de comunicarse con mi oficina. Quiere reunirse conmigo esta tarde. ¿Para qué? No lo dijo, pero me lo imagino. Seguramente Sofía lo está presionando para que intente pelear legalmente contra el desalojo. Tal vez piense que puede hacerlo. Puede intentarlo. Pero si toma ese camino, tengo varias sorpresas guardadas para él. ¿Qué clase de sorpresas? Prefiero no decirlo por teléfono, pero digamos que su investigación sobre las cuentas familiares ha sacado a la luz cosas muy interesantes acerca de los gastos de Sofía en los últimos años. Al colgar entendí que la guerra apenas estaba comenzando. Sofía no iba a rendirse tan fácil y al parecer estaba dispuesta a usar a Juan como su arma.
pero yo también contaba con armas. Y a diferencia de Sofía, las mías estaban cargadas de verdad. Esa tarde, mientras esperaba noticias de la reunión de Fernando con Juan, recibí una llamada inesperada. Señor Herrera, soy el detective López de la policía local. Recibimos una denuncia de que usted podría estar en peligro. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de peligro? Su nuera llamó esta mañana, muy angustiada. Dice que usted ha estado comportándose de manera extraña y que teme que pueda hacerse daño o dañar a alguien más. Sofía había jugado su carta más baja, intentaba que me arrestaran. El detective López llegó a mi casa 1 hora después de la llamada. Era un hombre de mediana edad, con mirada amable pero atenta. Lo invité a pasar y le serví un café mientras él evaluaba con discreción mi estado mental y mi entorno. Señor Herrera, comenzó, debo confesar que después de hablar con usted por teléfono y verla ahora, no noto señales de un comportamiento errático o riesgoso. Porque no las hay, respondí tranquila. Detective, estoy en medio de un pleito familiar muy feo y mi nuera está usando todos los recursos para pintarme como una anciana desquiciada. Le enseñé todos los documentos, las escrituras de las propiedades, los informes médicos recientes, incluso audios donde se oía claramente a Sofía hablando de mí con desprecio. Esto presenta un panorama muy distinto, reconoció el detective tras revisar todo. ¿Ha pensado en pedir una orden de restricción contra su nuera? ¿Puedo hacer eso? Si logra demostrar acoso o amenazas, sí, y por lo que observo aquí, tiene un caso sólido. Cuando el detective se fue, me sentía agotada pero también con un poco de alivio. Al menos las autoridades podían ver que no estaba loca, pero sabía que Sofía no se detendría ahí. No tuve que esperar demasiado para saber cuál sería su siguiente jugada. Esa noche, mientras acomodaba algunos papeles en mi estudio, descubrí algo que me heló la sangre. Dentro de una caja vieja donde guardaba documentos importantes, noté que faltaban cosas. Las joyas de mi madre, que siempre mantenía en una bolsita dentro de la caja, ya no estaban. También había desaparecido un collar de perlas que Antonio me regaló en nuestro 10º aniversario. Con el corazón latiendo a toda prisa, revisé de nuevo toda la caja, el broche de diamantes de mi abuela, los aretes de esmeraldas que heredé de mi tía e incluso mi reloj de oro de la graduación. Nada estaba ahí. Marqué de inmediato a Fernando, aunque ya eran las 10 de la noche. Ana Elena, ¿qué pasa? Fernando, alguien se llevó mis joyas. Las piezas más valiosas ya no están en mi caja fuerte. ¿Quién más puede entrar a tu casa? Solo Juan. Él conserva llaves de emergencia desde que Antonio falleció. Un silencio pesado se apoderó de la línea. Ana Elena, voy a preguntarte algo y necesito que seas totalmente sincera conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que viste esas joyas? Me quedé pensando. Hace como 6 meses, cuando las saqué para el aniversario de la muerte de Antonio. Y desde entonces, ¿cuántas veces Juan entró a tu casa cuando no estabas? Sentí que el estómago se me revolvía. Juan solía venir seguido cuando yo salía de compras o a consultas médicas. Decía que quería asegurarse de que todo estuviera bien, que no hubiera fugas de agua o fallas de luz. Yo pensaba que era un detalle de su parte preocuparse. Fernando, ¿estás insinuando que Juan robó mis joyas? Estoy insinuando que mañana temprano vayamos a todas las casas de empeño de la ciudad con fotos de esas piezas. Esa noche no pegué los ojos. Permanecí acostada mirando al techo, tratando de asimilar la posibilidad de que mi propio hijo me hubiera robado. Las joyas de mi madre, los obsequios de Antonio, las herencias familiares que pensaba dejarle a él algún día. A las 7 de la mañana, Fernando llegó acompañado de un investigador privado llamado señor Chávez. Llevábamos fotos de todas las piezas desaparecidas y una lista de las casas de empeño más reconocidas de la ciudad. No fue necesario buscar mucho. En la tercera casa de empeño que visitamos, el dueño reconoció de inmediato las imágenes. Sí, estas piezas, un hombre joven las trajo hace como 2 meses. Dijo que eran de su abuela que había muerto y que la familia necesitaba dinero rápido. ¿Puede describir al hombre?, preguntó el señor Chávez. Pelo castaño, unos 40 años, bien vestido, muy nervioso. Venía acompañado de una mujer rubia.
muy arreglada. Sentí cómo se me partía el alma. Juan y Sofía habían vendido las joyas de mi familia. ¿Cuánto les pagó por todo?, pregunté con la voz apenas audible. El hombre revisó sus apuntes. 34,000 pesos, 34,000 pesos. Las joyas valían fácilmente 700,000, pero ellos aceptaron apenas una fracción porque necesitaban dinero rápido. ¿Y para qué dijeron que necesitaban ese dinero?, preguntó Fernando. El hombre respondió que para un viaje que tenían que costear. La mujer mencionó algo de un resort de spa. Un resort de spa. Recordé que hacía un par de meses Sofía había subido fotos a sus redes de unas vacaciones fastuosas que habían hecho. Presumía el hotel de 5 estrellas, los tratamientos, las escenas elegantes, viajes pagados con las joyas de mi familia. Conseguimos copias de toda la documentación y de los movimientos de la transacción. El señor Chávez también obtuvo los videos de seguridad que mostraban con claridad a Juan y Sofía vendiendo mis pertenencias. Al regresar a mi casa, me senté en la cocina y lloré por primera vez desde que todo comenzó. No lloré por las joyas, aunque fueran insustituibles. Lloré por mi hijo, por el hombre en el que se había convertido, por darme cuenta de que ya no quedaba nada de aquel niño tierno que había criado. Fernando me dejó desahogarme unos minutos antes de hablar con suavidad. Ana Elena, hay más. Alcé la mirada y me sequé las lágrimas. ¿Más qué? El señor Chávez investigó un poco más sobre las finanzas de Juan y Sofía. Encontró cosas preocupantes. Me entregó una carpeta llena de papeles, estados de cuenta, registros de tarjetas, informes de crédito. Tienen deudas por más de 1,360,000 pesos, continuó Fernando. Sobre todo de tarjetas y un préstamo personal que Juan sacó hace 6 meses. 1,360,000 pesos en qué gastaron tanto. Ropa de diseñador, alhajas para Sofía, el coche que ella maneja, remodelaciones costosas en la casa, vacaciones. Han estado viviendo muy por encima de lo que pueden. Revisé los documentos, viendo cargos y más cargos de lujos innecesarios. Cientos de miles de pesos en ropa, más en restaurantes caros, cuentas de tarjetas que me daban dolor de cabeza. Y hay algo más, dijo Fernando en voz baja. Juan ha estado tomando dinero de su cuenta de cheques sin que usted lo supiera. ¿Qué? Como él está registrado como beneficiario en caso de su muerte, el banco le dio acceso de emergencia a la cuenta hace un año cuando usted estuvo hospitalizada por aquella neumonía. Nunca lo cancelaron. Me quedé helada. ¿Cuánto ha tomado? Cerca de 425,000 pesos en los últimos 10 meses, de poco en poco, seguramente pensando que usted no se daría cuenta. Me levanté y caminé hacia la ventana, tratando de procesar esta traición. Mi hijo no solo había vendido las joyas familiares, también había estado sacando dinero directo de mi cuenta. Fernando, dije al fin, quiero levantar cargos por robo. Ana Elena, ¿estás segura? Una vez que haga esto no hay marcha atrás. Juan podría ir a la cárcel. Lo miré de frente. Mi hijo ya no existe. El hombre que vendió las joyas de su abuela para pagar vacaciones de lujo no es el niño que yo crié. Esa misma tarde, mientras Fernando preparaba los papeles legales, recibí la llamada de Rosa, mi hermana. Ana Elena, recibí los documentos que me mandaste. No puedo creer lo que estoy leyendo. ¿Ahora me crees? Ay, hermana, lo siento muchísimo. No tenía idea de que la situación estuviera tan grave. Le conté sobre las joyas robadas y el dinero que habían sacado de mi cuenta. Dios mío, murmuró. Ana, tienes que hacer algo. Esto no puede continuar. Ya estoy tomando medidas. Mañana voy a denunciar penalmente a Juan. ¿Contra tu propio hijo? Rosa, mi hijo murió hace tiempo. Lo que queda es un desconocido que me ve solo como una fuente de dinero. Esa noche, Juan marcó. Su voz sonaba distinta, más angustiada. Mamá, necesitamos hablar. Creo que ya hablamos suficiente. Por favor, mamá, hay cosas que no comprendes. Sofía dice que puede aclararlo todo. Juan, encontré las joyas. Silencio total en la línea. Bueno, no las encontré exactamente. Descubrí dónde las vendieron. Tengo las grabaciones de seguridad, los recibos, todo. Mamá, yo puedo explicar. ¿Qué puedes explicar?
¿Cómo robaste las joyas de tu abuela para pagar unas vacaciones? ¿Cómo has estado sacando dinero de mi cuenta bancaria durante casi un año? ¿Cómo sabías lo del dinero? Su voz apenas era un susurro. Porque, a diferencia de lo que tú y tu esposa creen, no soy una anciana senil. Soy una mujer de 65 años, con todas mis facultades intactas, y me doy cuenta cuando me roban. Mamá, por favor, podemos devolverlo todo. Solo necesitamos tiempo. Juan, mañana presento cargos criminales en tu contra por robo. Te recomiendo que consigas un abogado. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el silencio de mi cocina. En menos de una semana había perdido por completo a mi hijo, pero por primera vez en años sentía que estaba recuperando mi dignidad. No sabía lo que el futuro me tenía preparado, pero había algo de lo que estaba segura. Nunca más permitiría que alguien me tratara como si fuera invisible o desechable, y mucho menos mi propia familia. El miércoles en la mañana me desperté con el sonido de alguien golpeando con fuerza mi puerta. Miré el reloj, eran las 6:30, me puse una bata y fui a ver quién era. Por la mirilla vi a Sofía, pero no era la Sofía impecable que yo conocía. Su cabello estaba desordenado, su maquillaje corrido y traía la misma ropa del día anterior. Se veía desesperada. Ana Elena, abre la puerta, tenemos que hablar. No abrí. En su lugar hablé a través de la puerta. Sofía, son las 6:30 de la mañana. Vete de mi propiedad. No me voy hasta que hables conmigo. Esto es una locura. No puedes destruir a tu propia familia de esta manera. Mi familia se estaba destrozando sola. Los golpes se volvieron más intensos y desesperados. Terminé llamando a la policía. 15 minutos después llegó una patrulla. Miré por la ventana y vi cómo el oficial conversaba con Sofía, que movía las manos exageradamente señalando hacia mi casa. Luego escuché que tocaban a mi puerta. Buenos días, señora Herrera. Soy el oficial Pérez. La señora aquí presente asegura ser su nuera y dice que necesita hablar con usted con urgencia por una emergencia familiar. Oficial, aquí no hay ninguna emergencia. Esta mujer y su esposo, que es mi hijo, me robaron joyas de la familia con un valor de más de 800,000 pesos. También han estado sacando dinero de mi cuenta bancaria sin autorización. Hoy quiero levantar cargos formales contra los dos. El oficial miró a Sofía, cuyo rostro se había puesto pálido. ¿Es cierto eso, señora? Ella está mintiendo. ¿Está de su parte? ¿No ve que no sabe lo que dice? Saqué las carpetas que Fernando me había preparado y se las mostré al oficial a través de la puerta entreabierta. Oficial, aquí tiene toda la evidencia. Están las grabaciones de la casa de empeño, los comprobantes de venta, los movimientos bancarios que muestran los retiros ilegales. El oficial revisó los documentos por varios minutos y su expresión se volvió cada vez más seria. Señora, le dijo a Sofía, necesito que se retire de esta propiedad de inmediato. Si no lo hace, la voy a detener por allanamiento. Esto es absurdo. Ella es mi suegra. Somos familia. Señora, la familia no justifica el robo. Tiene 5 minutos para irse antes de que pida refuerzos. Después de que Sofía se marchó, el oficial me preguntó si quería añadir cargos por acoso. Acepté. 2 horas más tarde, Fernando y yo estábamos en la comisaría entregando toda la documentación formal. El detective asignado, de apellido Vargas, revisó con detalle cada prueba. Señora Herrera, este caso es muy sólido. Las grabaciones en video son especialmente contundentes. ¿Qué sucede ahora? Emitiremos órdenes de arresto para Juan y Sofía Herrera. Es muy probable que sean detenidos antes de que termine el día. Al salir de la comisaría, Fernando me puso la mano en el hombro. Ana Elena, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Fernando, hace una semana hubiera dicho que no, pero ya no reconozco al hombre en que se ha convertido mi hijo. El Juan que yo conocí jamás habría empeñado las joyas de su abuela para pagar unas vacaciones. Esa tarde recibí 3 llamadas que lo cambiaron todo. La primera fue del detective Vargas. Señora Herrera, arrestamos a Juan Herrera esta mañana en su trabajo. Confesó todo y pidió hablar contigo. ¿Y Sofía? Todavía no la hemos encontrado. Al parecer salió de la casa esta mañana y nadie sabe dónde está. La segunda llamada fue de Rosa. Ana Elena, Juan me llamó desde la cárcel, está destrozado. Dice que quiere hablar contigo porque hay cosas que necesitas saber sobre Sofía. ¿Qué tipo de cosas? No quiso decirlo por teléfono, pero asegura que Sofía lo amenazó.
que si no hacía lo que ella quería, lo dejaría y se llevaría todo. La tercera llamada fue la más fuerte. Era de Guadalupe, la hermana de Sofía. Ana Elena, necesito contarte algo de mi hermana. Guadalupe, no quiero escuchar más mentiras. No, escúchame. Sofía me llamó esta mañana, estaba histérica. Me confesó todo, el robo de las joyas, el dinero de tu cuenta. Todo. Me dejé caer en la silla. ¿Y? Ana Elena, mi hermana es adicta al juego, lleva años apostando en línea. Las deudas que tienen no son solo por lujos, son sobre todo de juego. Sentí como un golpe en el estómago. ¿Juan lo sabía? Al inicio no. Sofía le decía que el dinero era para otras cosas, pero cuando él descubrió la verdad hace unos meses, ella lo amenazó con dejarlo y decirle a todos que él la había estado golpeando. ¿Eso es cierto? No, Juan jamás levantaría la mano contra nadie. Pero Sofía convence fácilmente y él temía que la gente le creyera. Después de colgar, me quedé sentada en la sala intentando procesar todo. Mi hijo había sido manipulado y chantajeado, pero eso no borraba el robo. Había tomado malas decisiones y ahora tenía que enfrentarlas. Esa noche decidí ir a verlo a la cárcel. El penal del condado era un sitio frío y deprimente. Juan se veía fatal cuando lo trajeron a la sala de visitas. Tenía grandes ojeras, estaba más delgado y su ropa le quedaba floja. Nos sentamos frente a frente con una mesa de metal en medio. Por varios minutos ninguno habló, mamá, dijo al fin con la voz quebrada. Lo siento mucho, Juan, dime la verdad, toda la verdad. Y entonces se vino abajo. Me confesó todo acerca de las deudas de apuestas de Sofía, de cómo había empezado con cantidades mínimas en páginas de internet y había terminado perdiendo miles de pesos. Me contó de las amenazas, de cómo ella lo había manipulado diciendo que si no la ayudaba lo hundiría en la miseria y acabaría con su reputación. Pero mamá, nunca quise robarte. Cada vez que tomaba algo me repetía que te lo regresaría, que hallaría la forma de reponerlo antes de que lo notaras. Juan, te llevaste las joyas de tu abuela, esas que algún día serían para tus hijos. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Lo sé y me odio por eso. ¿Y el dinero de mi cuenta? Sofía aseguraba que solo era un préstamo, que cuando ganara en grande nos devolvería todo y hasta más. Lo miré directo a los ojos buscando un rastro de aquel niño que yo había criado. Juan, ¿en algún momento pensaste en hablar conmigo? Quise hacerlo miles de veces, pero Sofía decía que tú nos juzgarías, que nos darías la espalda para siempre si supieras de sus problemas. Así que prefirieron darme la espalda a mí primero. Juan bajó la cabeza. Lo del asilo. Esa fue idea de Sofía. Decía que si estabas en un centro de cuidados, podríamos vender tu casa para pagar las deudas, que estarías mejor atendida y nosotros podríamos comenzar de nuevo. ¿Y tú aceptaste eso? No al principio, pero Sofía insistía una y otra vez diciendo que era lo mejor para todos. ¿Y yo? Su voz se quebró. Fui tan débil que la dejé convencerme. Permanecimos en silencio por largo rato. Finalmente, Juan levantó la vista. Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme? La pregunta que más temía. Observé a mi hijo, este hombre de 40 años que había tomado decisiones tan terribles y traté de encontrar una respuesta. Juan, te amo. Siempre te voy a amar porque eres mi hijo. Pero el hombre sentado frente a mí no es el mismo que crié. No sé si pueda perdonar lo que hiciste, pero lo más importante es que no sé si tú puedas perdonarte a ti mismo. ¿Vas a retirar los cargos? Number. Juan asintió despacio. Lo entiendo. Lo merezco. Juan, esto no se trata de lo que mereces o no, sino de consecuencias. Tomaste decisiones y ahora debes enfrentar lo que viene. Me puse de pie para salir. Mamá, me llamó. ¿Podrías hacer algo por mí? Me detuve. ¿Qué? Cuando encuentren a Sofía, ¿podrías asegurarte de que reciba ayuda? Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ella de verdad tiene un problema. Necesita tratamiento. Miré a mi hijo por última vez. A pesar de todo lo ocurrido, aún se preocupaba por la mujer que había destrozado su vida y la mía. Juan, tú no tienes la obligación de arreglar a Sofía. Solo eres responsable de arreglarte a ti mismo.
Salí de prisión con una sensación extraña de vacío. Había conseguido las respuestas que necesitaba, pero no me sentía aliviada. De hecho, me sentía peor al descubrir que mi hijo había sido tanto víctima como culpable, aunque también sentía otra cosa: determinación. Juan tendría que buscar su propio camino hacia la redención. Yo ya había hecho bastante por él. Era el momento de empezar a vivir para mí. 6 meses después de aquella noche terrible en el restaurante, desperté en mi propia cama, en mi propia casa, completamente libre. A Sofía nunca la encontraron. Según el detective Vargas, seguramente huyó del estado cuando supo que Juan había sido detenido. Tenía una orden de arresto pendiente, pero la verdad me tranquilizaba que hubiera desaparecido de nuestras vidas. Juan fue condenado a 8 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional. También debía pagarme una restitución por todo lo que me había quitado. Su abogado había solicitado una condena más ligera por circunstancias atenuantes, pero el juez fue firme. Un robo seguía siendo un robo, sin importar los motivos. Yo estuve presente en la audiencia. Juan me observó desde la mesa de los acusados, pero yo no le devolví la mirada. No por crueldad, sino porque había aprendido que mirar atrás solo me detenía en mi camino hacia adelante. En esos 6 meses había transformado varios aspectos de mi vida. Primero, contraté a una cuidadora de medio tiempo, no por necesidad médica, sino por la tranquilidad de contar con alguien confiable cerca. Consuelo, una mujer de 50 años con referencias impecables, venía todos los días de 3 a 7 de la tarde. Cocinábamos juntas, paseábamos por el barrio y terminó convirtiéndose más en una amiga que en una empleada. Segundo, renové por completo mi testamento. Fernando se aseguró de que no hubiera fisuras. La casa y todos mis bienes serían destinados a una fundación que apoyaba a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Juan recibiría una cantidad pequeña, lo suficiente para empezar de nuevo al salir de prisión, pero nada más. Tercero, y quizás lo más importante, había comenzado a vivir de verdad por primera vez en años. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario y descubrí que tenía talento para los paisajes. También me uní a un club de lectura donde hice 3 amigas sinceras que se convirtieron en mi círculo principal. Una de ellas, Alma, había pasado por algo similar con su hijo hace años. Ana Elena me dijo en una de nuestras cenas semanales: lo más difícil de aceptar es que a veces nuestros hijos se convierten en extraños. No es culpa nuestra, pero tampoco podemos solucionarlo. Y tenía razón. Durante años pensé que si amaba lo suficiente a Juan, si tenía la paciencia necesaria con Sofía, todo mejoraría. Pero el amor de una sola parte no alcanza para sostener una relación dañina para siempre. Una tarde de octubre, mientras Consuelo y yo preparábamos la cena, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a una joven desconocida. Señora Herrera, soy Daniela López, trabajadora social del Centro Correccional. ¿Podría hablar con usted sobre Juan? La invité a pasar, con curiosidad pero también con cautela. Señora Herrera, Juan ha estado en nuestro programa de rehabilitación los últimos 4 meses. Ha mostrado un avance impresionante. Me dio gusto escuchar eso. Él quiere escribirle una carta, pero necesita su autorización para mandarla. ¿Aceptaría recibirla? Dudé un momento. ¿De qué trataría la carta? Principalmente de disculpas y de los cambios que ha logrado. También ha estado asistiendo a jugadores anónimos para comprender mejor lo sucedido con Sofía. ¿Él también tenía problemas de apuestas? No exactamente, pero aprendió conductas de dependencia que lo llevaron a permitir la adicción de su esposa. Acepté recibir la carta. Llegó una semana después. Era extensa, 5 páginas con letra cuidada, y noté que Juan había pensado cada palabra. Querida mamá, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que traicioné tu confianza de la manera más dolorosa. Estos meses en prisión me han dado mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que tomé y en el hombre en que me convertí. Quiero que sepas que no escribo esperando que cambies tu testamento o que me perdones. Escribo porque necesito que entiendas que ahora reconozco la gravedad de mis actos. Robé más que joyas y dinero. Robé tu seguridad, tu confianza en tu familia. Te quité tu derecho a envejecer con dignidad en tu propio hogar. No hay justificación para eso.
He estado en terapia y he aprendido sobre la codependencia y cómo permitir que el problema de Sofía se volviera mío, pero sobre todo, he aprendido que nada de eso justifica mis elecciones. Cuando salga en 2 meses no intentaré buscarte a menos que tú quieras. Me mudaré a otro estado y empezaré desde cero. He aceptado un empleo en una asociación civil que apoya a familias con problemas de adicción. Mamá, quiero que sepas que la mujer fuerte e independiente que eres siempre fue mi ejemplo. Siento haber tardado tanto en reconocerlo. Con amor y respeto, Juan. Sé que probablemente nunca volveré a ver las joyas de la abuela, pero guardo todas las fotos que tenías en el álbum familiar. Si alguna vez quieres copias, puedo mandártelas. Tras leer la carta, la guardé en mi escritorio. No pensaba responder, al menos no por ahora, pero me reconfortó saber que Juan finalmente estaba asumiendo su responsabilidad. 2 semanas después, Rosa vino a visitarme desde Arizona. Era la primera vez que nos encontrábamos en persona desde que todo comenzó. «Te ves increíble», me dijo abrazándome en el aeropuerto. «Te ves libre». Tenía razón. Por primera vez en años ya no cargaba con la preocupación constante por Juan, ni con la tensión de andar con cuidado alrededor de Sofía, ni con la obligación de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba. Durante su visita fuimos a cenar al Bella Vista, el mismo restaurante donde todo se había iniciado. ¿No te trae recuerdos dolorosos?, preguntó Rosa cuando nos sentamos. Al contrario, respondí, me recuerda el instante en que decidí recuperar mi vida. Esa noche el gerente del restaurante se acercó a nuestra mesa. Disculpe, ¿no es usted la señora que tuvo aquel incidente aquí hace unos meses? Me tensé, preparándome para más drama. Sí. Soy yo. Quería decirle que admiré mucho cómo manejó esa situación. Mi gente todavía comenta sobre eso. La manera en que mantuvo su dignidad mientras defendía su lugar fue realmente impactante. Cuando se fue, Rosa y yo nos miramos y no pudimos contener la risa. ¿Quién hubiera pensado que acabaría siendo inspiración para los trabajadores de un restaurante?, dijo Rosa. Ciertamente yo no. En el camino de regreso a casa, Rosa me preguntó, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé con calma. Me pesa haber tardado tanto en alzar la voz. Me pesa haber permitido que Sofía me tratara mal durante tantos años. Pero no me pesa lo que decidí una vez que finalmente abrí los ojos. ¿Y Juan?, preguntó. Juan es un adulto que hizo elecciones de adulto. Las consecuencias de esas elecciones no me corresponden. Un mes después de la visita de Rosa, estaba en mi jardín sembrando bulbos para la primavera cuando Consuelo salió de la casa. Ana Elena, hay un joven en la puerta que asegura ser su nieto. Sentí que el corazón se me detenía. No tenía nietos. Juan y Sofía nunca habían tenido hijos. Me acerqué a la puerta y vi a un muchacho de unos 20 años con ojos que me resultaban familiares. Señora Herrera, soy Ángel. Ángel Herrera. Soy hijo de Juan. El mundo me dio vueltas. ¿Qué? Juan es mi padre. Nunca supe de ustedes hasta hace poco. Mi mamá y él se separaron cuando yo era un bebé, antes de que conociera a Sofía. Hace unos meses me encontró por redes sociales y me contó todo lo que ocurrió. Me quedé sin palabras al mirar a este joven con los mismos ojos que Juan tenía de niño. ¿Puedo pasar? Hay mucho de lo que quisiera platicar con usted. Y así, en un giro que jamás hubiera esperado, descubrí que tenía un nieto, un joven trabajador, estudiante universitario que había crecido completamente ajeno a todo el drama familiar. Ángel comenzó a visitarme seguido. Era listo, respetuoso y con una mirada fresca sobre todo lo sucedido. No justificaba a su padre, pero tampoco lo condenaba del todo. «Abuela», me dijo una tarde mientras tomábamos té en el jardín, «creo que papá por fin está entendiendo quién quiere ser de verdad. ¿Y usted qué piensa de todo esto?» Pensé que hice lo que debía hacer y quizá con el tiempo nuestra familia podría hallar la manera de sanar. No sabía si tenía razón, pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza. Al año de aquella cena desastrosa, estaba viviendo la vida más plena que había tenido en décadas. Tenía amistades sinceras, nuevos pasatiempos y una relación creciente con un nieto que ni siquiera sabía que existía, y la paz interior de saber que nunca más permitiría que alguien me faltara al respeto.
Juan había salido de prisión y se mudó a Colorado, tal como prometió. Me mandaba una postal cada mes, solo para hacerme saber que estaba bien, pero no intentaba forzar una relación más profunda. Respetaba mis límites, y eso ya era un comienzo. Sofía seguía desaparecida y francamente esperaba que siguiera así. Una noche, mientras leía en mi sala, miré la foto de Antonio en la mesa junto a mí. Creo que al fin entendí lo que tratabas de enseñarme todos esos años. Le dije a su imagen sonriente, que merezco ser tratada con respeto y dignidad, sobre todo por mi propia familia. Por primera vez desde su muerte, sentí que realmente estaba viviendo y no solo sobreviviendo. Me llamo Ana Elena, tengo 66 años y finalmente soy libre. Después de aquel año turbulento, mi existencia tomó un rumbo que jamás hubiera imaginado. El silencio de mi casa, que antes me pesaba como un castigo, comenzó a convertirse en refugio. Volví a llenar las paredes con colores, colgando mis propios cuadros de paisajes mexicanos, nopales al atardecer, la parroquia de San Miguel iluminada por las fiestas y un pequeño mercado de Querétaro que pinté recordando los días en que iba a comprar pan dulce con Antonio. Las mañanas ya no eran solitarias. Consuelo seguía viniendo cada tarde y poco a poco se volvió parte de mi familia escogida. A veces cocinábamos juntas platillos típicos, enchiladas suizas, tamales de elote o un buen pozole rojo que compartíamos con los vecinos en las fechas patrias. Redescubrí la alegría de compartir sin esperar nada a cambio, sin miedo a que alguien usara mi bondad como debilidad. La llegada de Ángel, mi nieto inesperado, transformó aún más mi vida. Ese muchacho se convirtió en un puente hacia el futuro, un recordatorio de que la sangre también puede traer esperanza y no solo traición. Me enseñaba a usar aplicaciones en el celular, me hablaba de la universidad y de sus sueños de ser ingeniero civil. Abuela, quiero construir casas firmes, que no se caigan con el tiempo. Yo sonreía porque sabía que, en el fondo, él hablaba también de su propia familia. Quería reconstruir lo que se había derrumbado. Algunas noches, mientras cenábamos en el patio iluminado con faroles de papel, Ángel me preguntaba por Antonio. Yo le contaba anécdotas de su abuelo, cómo le encantaba bailar danzón en la plaza, cómo siempre compraba flores en el mercado, aunque no hubiera motivo. Tu abuelo me enseñó que el amor se demuestra en lo cotidiano, le decía, y al hablarlo, sentía que Antonio seguía conmigo, aplaudiendo mis pasos hacia adelante. Juan, mi hijo, cumplió su promesa. Se mudó a Colorado y empezó de nuevo. Las primeras postales que recibí de él me dolieron. Había tanto arrepentimiento entre esas líneas. Pero con el tiempo entendí que no eran cartas para pedirme perdón, sino para demostrarse a sí mismo que podía vivir con honestidad. No sé si algún día volveremos a compartir una mesa, pero ya no cargo con rencor. He aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación. A veces significa simplemente liberarse de la carga. Y Sofía, nunca más se supo de ella. Al principio temía que regresara a intentar vengarse o manipular de nuevo, pero el tiempo se encargó de borrarla de nuestro mapa. Quizá la vida misma le cobró cada mentira y cada engaño. No me alegra su destino incierto, pero tampoco lo lamento. Hay batallas que uno ya no necesita pelear. Hoy tengo 67 años, y por primera vez en décadas siento que mi vida me pertenece por completo. No soy la viuda de Antonio, ni la mamá de Juan, ni la suegra incómoda. Soy simplemente Ana Elena, una mujer que sobrevivió a la traición más amarga y que decidió no rendirse. He fundado, con la ayuda de Fernando y mis amigas del Club de Lectura, una pequeña asociación llamada Mujeres con Alas. Damos talleres gratuitos de finanzas básicas, escritura de testamentos y defensa legal a mujeres mayores. Muchas llegan con la misma mirada rota que yo tuve aquella noche en el restaurante, y ver cómo recuperan la dignidad me recuerda cada día que mi dolor no fue en vano. El mes pasado celebramos el aniversario de la asociación con una kermés en la plaza. Hubo mariachi, lotería, antojitos mexicanos y hasta un grupo de niñas que bailaron folclórico. Cuando me subí al estrado para agradecer, miré a toda esa gente y sentí un orgullo que jamás hubiera sentido ni siquiera en mis mejores años de juventud. La edad no nos vuelve invisibles, dije frente al micrófono. Al contrario, nos convierte en guardianas de nuestra propia historia. Nadie tiene derecho a quitarnos la voz ni la dignidad.
El aplauso fue tan fuerte que por un momento sentí que Antonio, desde algún rincón del cielo, también aplaudía. Ahora, cada vez que paso frente al restaurante Bella Vista, sonrío. Ese lugar que un día marcó mi humillación, hoy es el símbolo del inicio de mi libertad. La vida después de la tormenta no es perfecta, pero es mía. Y mientras siga respirando, seguiré recordándome a mí misma y a todas las mujeres que escuchan mi historia que nunca es tarde para empezar de nuevo. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.